Muy buenos días. Esta es nuestra clase de introducción a la filosofía de los martes en la mañana, filosofía 011, eh, con el tema del hombre como pensador de Mateo Andrés. Y comenzamos a ver en la clase pasada una pequeña introducción de qué significa la palabra filosofía, tratando un poco de entrar al primer tema. Mateo Andrés nos dice que la palabra filosofía viene de la palabra filo, que es amor, una de las 4 palabras griegas, y sofía, que significa sabiduría, y que el término se le atribuía a Pitágoras, que a Pitágoras, el del triángulo de Pitágoras, le dijeron una vez Sofos, y Pitágoras dijo Sofos no, filósofos, sabio no, amante del saber. Porque el filósofo no es aquel que se la sabe toda, es aquel que vive sabiéndosela toda. No es aquel que tiene el conocimiento, sino aquel que busca constantemente, reflexiona. Porque los temas de la filosofía nunca son temas acabados, completos, cerrados. Los temas de la filosofía son siempre temas discutibles, abiertos, críticos. Cuando a ti te hacen una pregunta filosófica, no es cuestión de que esta es la respuesta, es cuestión de comenzar a dar explicaciones. Porque aunque uno por más que uno la sepa, nunca está agarrada, nunca está, es como resbalosa. La filosofía son temas resbalosos. ¿Por qué? Porque uno es el tema de la filosofía. Cada persona está metido dentro del problema. Los problemas se resuelven, pero la filosofía es un problema que no se resuelve. 2 y 2 son 4, pero en filosofía uno no cierra el problema. Por eso se dice que la pregunta es más importante que la respuesta. Y entonces la filosofía, decíamos, es el hombre mismo, somos nosotros mismos, es nosotros mismos metido en el problema de la vida. ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Por qué tengo que vivir esta vida? ¿Qué sentido tiene vivir esta vida? Entonces, la filosofía surge cuando uno entra en el sufrimiento, cuando uno entra en el dolor, cuando uno entra en la pena, cuando uno entra en lo que se llama en una eh, depresión o en un dolor por una traición o por una muerte, entra la pregunta de por qué. Porque es una forma, un tono religioso de la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué yo hice? ¿Será un castigo? ¿Hasta cuándo tengo que aguantar? ¿Me estará castigando Dios? Son como preguntas, parecerían religiosas, pero en el fondo, si la paganizamos, le quitamos el tinte religioso, al final la pregunta es, ¿por qué yo existo? ¿Qué hago yo aquí en esta vida? ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el sentido para seguir viviendo? Entonces, la pregunta llega normalmente, dicen los filósofos, ante 2 momentos, o cuando tú tienes un sufrimiento muy grande, o cuando tienes un éxito muy grande, te nació un hijo, tu primera pareja por primera vez en la vida te dijo que sí, y tú, wow, ¿quién soy yo para que una muchacha así me diga a mí que sí, o para que un hombre así me diga a mí que sí? Tú entras como en una vida nueva, como que todo, o te aceptaron en un trabajo que tú creías que no te iban a aceptar. Diablo, mira, a mí me aceptaron en ese trabajo y mira qué puesto me dieron. No sé, cuando tú tienes un éxito muy grande en la vida, entonces de repente tú te preguntas también por el valor de tu vida, el valor de la vida. ¿Quién soy yo para merecerme esto? ¿Por qué Dios es tan bueno conmigo? ¿Por qué la vida es tan buena conmigo? Entonces, esa pregunta viene siempre entre 2 grandes temas, o el tema del sufrimiento o el tema de un gran éxito. Entonces uno se enfrenta con uno mismo. Te nace un hijo y tú dices, voy a dedicarme toda la vida a que ese muchacho crezca bien, saludable, no sé. Esto tiene un sentido para vivir. Entonces la filosofía es aquella que se hace la pregunta por el ser y el sentido. ¿Vale la pena vivir? ¿Tiene sentido la vida? Eh, ¿Tiene sentido el que yo exista? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Tiene sentido? Eh, Mateo Andrés decía, Mateo Andrés, el que escribió el libro, ¿verdad? Decía
que otra forma de enfrentarse a la filosofía es uno buscar como ¿qué letrero uno le pondría a la muerte de uno mismo en el cementerio? ¿Qué letrero uno le pondría? Aquí yace, aquí murió. ¿Cómo tú te defines? ¿Quién tú te crees que tú eres? Que es como buscar la filosofía de tu vida. ¿Qué nombres tú tienes para ti mismo? No sé si a alguno le puede ayudar eso. Tratar de encontrar la respuesta del quién soy yo, quién murió aquí, quién yace aquí en esta tumba, siendo tú el que está enterrado. ¿Cuál sería la definición que tú le das al ser que eres tú? ¿Cómo tú has vivido tu vida? ¿Quién tú dices que eres tú? Bueno, una forma como de tratar de acercarnos a cuáles son las ideas que yo tengo de mí, porque esa es mi filosofía, es la razón que tengo para vivir. Hay gente que ha estado al borde del suicidio y no se ha suicidado porque le llegan las razones para vivir. No, ¿y qué va a pasar con mi hijo? No, ¿qué va a pasar con mi mamá o con mi papá? No, no me puedo suicidar. Es verdad que cualquiera se suicida, pero no puedo hacer eso porque estoy en un doctorado o estoy en la universidad o voy a ser ingeniero. Entonces, esas cosas que te dan un sentido para seguir viviendo, eso es tu filosofía. Eso es, no vamos a decir que eso es la filosofía, porque aquí vamos a diferenciar entre una filosofía profesional y una filosofía práctica, pero todo el mundo tiene una filosofía. Cada institución tiene una filosofía, cada época tiene una filosofía. Tú tienes tu filosofía, aquella que te sostiene, aquella que le dan respuesta a tus razones para seguir viviendo. Si tu respuesta es una respuesta religiosa, pues bueno, tu respuesta es religiosa. No, no me puedo morir. Dios, entra el tema de Dios. Fue Dios quien me hizo, Dios espera de mí. Entonces, si tu tema es Dios, pues esa es tu filosofía de vida. O sea que se puede morir tu papá, tu mamá, te va a doler, pero mientras Dios esté presente en tu vida, tú dices, no, yo espero en Dios. Entonces, esa es tu filosofía de vida. ¿Correcta o no? Cuando hablamos de filosofía, son las razones que tú tienes para vivir tu vida, para darle sentido a tu vida, para comenzar cada día, levantarte y seguir cargando contigo, darte de comer, darte de beber, lavarte tu ropa, darte higiene, peinarte, planchar, higienizar tu cuarto, arreglar la cama, ir a trabajar. ¿Por qué tú tienes que estar cargando contigo todos los días y comenzar a responder a todas las exigencias? Si tú no tienes un motivo, si tú no tienes una filosofía, tú no vas a hacer nada de eso. Te va a quedar acostado. Hay que comer, ¿y para qué? Hay que beber, ¿y para qué? No, que mira, que se joda todo. Si tú no tienes un para qué, te mueres en la cama. Siempre que tú te levantas, aunque sea por miedo a que te den el fuetazo, tú te levantas, aunque sea por miedo. Entonces tú no tendrás una filosofía sana, sino que lo que tú tendrás es una filosofía enferma, un miedo a morirte y no un amor a la vida, lo cual también, entonces tú tienes una filosofía extraviada, una filosofía fugitiva, huyéndole, huyéndole al infierno, y a la condena y a la muerte, en vez de buscar las razones, de, de disfrutar, de entender, de alegrarte de la vida que tú vives. Entonces, lamentablemente, lejos de disfrutarte, lo que hace es que te padeces. Entonces tiene una filosofía enferma, una filosofía insana, dicen los filósofos, inauténtica. Entonces sería bueno cambiar a una filosofía auténtica, una filosofía sana, porque es mejor vivir que morir, que ser un muerto en vida. Es mejor disfrutar que padecer. Es mejor alegrarse que estar ahí con la carota triste. Es mejor estar uno disfrutando que estar lamentando. Es mejor. Y si hay razones para vivir y para disfrutar, que siempre las hay, lo que hay que hacer es escarbar hasta encontrarla. Si hay razones para disfrutar la vida, para dar gracias, para de alguna forma estar con la cabeza en alto, ¿por qué perdérselo? ¿Por qué perdérselo por los momentos amargos que siempre los hay? ¿Por qué perdérselo por los momentos amargos
que hay en la vida. Hay dos tipos de personas, los que disfrutan y los que se lamentan. ¿Qué diferencia hay? En que el que disfruta encuentra las razones para disfrutar y el que se lamenta encuentra las razones para lamentarse. ¿Acaso el que disfruta no tiene lamentos? Sí, sí. Todos tenemos sufrimientos y lamentos. A todos se nos ha muerto un tío. A todos nos han traicionado. A todos nos han aqueroseado. Pero el hombre y la mujer feliz vive rescatando las razones de su felicidad. Aunque, y no está tanto consumiendo los dolores de su vida, aunque están ahí, pero no vive arriba de ellos. Ay, ay, ay. ¿Y qué pasa con el hombre infeliz? ¿No tiene razones para vivir y para disfrutar? Sí, siempre las hay. Siempre hay gente que ha vivido para ti, siempre hay gente que ha trabajado para ti, siempre hay gente que te ha dado de comer, de beber, de vestir. Siempre hay gente que se ha enamorado de ti. Siempre hay gente que hay razones para tú disfrutar la vida, pero lamentablemente el que vive sufriendo, lo que vive es rescatando en su vida los dolores y soltando los sabores. ¿En qué diferencia hay entre un pesimista y un optimista? Hay un cuentecito que decía Mateo Andrés, muy curioso. Había un pesimista y había un optimista. Y entonces llegan y les regalan al pesimista una bicicleta. Y cuando el pesimista viene y ve el regalo y se abren los ojazos y abre su bicicleta y ve su bicicletón, entonces, oh, una bicicleta, pero rápidamente la mente comienza a traicionarlo. Gran vaina de que una bicicleta, fulano tiene una bicicleta mejor que esta, coño, pero y cuando viene a ver, lo que voy a hacer yo es a caerme y vendrán otro envidioso y van a querer la bicicleta. Y cuando, entonces, ¿y para qué diablo una bicicleta? ¿Acaso soy yo? Entonces, la misma mente comienza a aquerosear y en vez de disfrutar y ser feliz, rápidamente se monta un día, lo disfruta, pero el otro día la bicicleta está guardada y entonces envidiando lo de otro, padeciendo. Entonces, tienes razones para ser feliz, pero la mata. La mente misma te mata tu felicidad. Y cuentan que al optimista les regalaron una caja con caca de caballo. Y entonces viene y ve su caja y abre la caja y cuando aparece la caca de caballo, dice, wow, me van a regalar un caballo, ya vi la caca. La mente del optimista, que siempre está abierto a la felicidad y a la vida. Es una exageración, claro que es una exageración, pero habla un poco de cómo somos nosotros. ¿Eh? El pesimista lo daña todo. Tiene una pareja nueva y de una vez comienza así, pero yo no me voy a entregar así como cualquier pendejo. Cuando viene a ver, saca las uñas. Entonces comienza a querosear al otro antes de tener el novio o antes de casarse. Y aunque el otro sea muy bueno, lo que comienza es a mirar las uñas que el otro siempre tiene uñas, pero se pierde uno, como cuando a Jesucristo lo aquerosearon, y no es este el hijo de María, no conocemos aquí a sus hermanos, y dice Jesús, aquí nadie puede ser profeta, y dice Jesús pudo hacer allí poco milagro, porque cuando tú matas a Dios viendo los defectos, pues ya te perdiste el milagro. Entonces, cuando tú matas los regalos de la vida buscándole la parte oscura, no es la vida la que te daña, es que tú eres un especialista en recoger negatividades y aquerosearlo todo. Entonces tú vives así, maldita vida y aqueroseándolo todo. Pero este es el mundo que creó Dios, no fue el diablo que creó este mundo. A tus padres te lo dio Dios, no fue el diablo que creó a tus padres ni te hizo a ti. Este es el mundo de Dios. Entonces tú a fuerza de aquerosearlo todo, con una filosofía autodestructiva, sufres y vive dañándolo todo y diciendo, yo no veo cuál es la gracia, yo no veo por qué te se ríe. Lo contrario al ser feliz. Hay personas que son felices, no es que sean de que estén drogadas
o que estén que bebiendo mucho para ser feliz. No, hay gente que disfruta la vida, que se sienten bien, que trabajan, que crían a sus hijos, que alientan a otras personas y sufren muchas veces más que tú y cargan con más dolores muchas veces más que tú, pero tienen tiempo para sonreír, para disfrutar, para practicar un deporte, para vivir un hobby y tienen tiempo para criar, para visitar a un amigo, para aliviar la felicidad de un enfermo, para ir y arreglarle la casa al vecino, darle una comida al pobre que pasa. Y cuando tú le preguntan, dicen de corazón, bien, no están amargando a otro, ni están amargándose ellos. ¿Acaso no están sufriendo? Sí, pero su mente está de frente a otro mundo. Se limpian la mente o rezan todos los días o piensan todos los días y dedican tiempo a pensar y a la reflexión para ir de alguna forma desasqueroseando el oro que es la vida que Dios te ha dado. Entonces, ¿dónde está la filosofía? En tu mente. Son las respuestas que tú tienes al quién eres tú, qué es la vida, cómo vivir tu vida, para qué vivirlo. Un poco ese es un poquito nuestro primer tema, ¿no? Y esa filosofía que le llamamos, que tiene cada uno, no es la filosofía profesional, es la filosofía, eh, dice, del hombre común. Mateo Andrés va a diferenciar en este libro, en el primer tema, de dos tipos de filosofía, dos tipos de filósofos. Dice, ¿qué diferencia hay entre el hombre filósofo, el que se inscribe en la universidad a estudiar filosofía? Yo mi profesión es la filosofía. Yo no estudié otra carrera. Yo, como estudiaba para sacerdote católico, estudié 4 años de filosofía. Entonces, el que estudia filosofía es filósofo de profesión. Y los otros, los que no estudian filosofía, son filósofos, dice Mateo Andrés, también. Todo el mundo es filósofo. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre el filósofo de profesión y el filósofo común? Bueno, que el filósofo de profesión se dedica, así como el médico se dedica a curar y el abogado se dedica a defender los casos de injusticia y el ingeniero se dedica a construir, la profesión del filósofo es dedicarse a pensar, a descubrir los secretos de Dios, del ser, de la historia, del bien, del mal, del porqué de la vida, del porqué de la creación del mundo. El filósofo es el que busca los últimos sentidos, los por qué y los para qué de todas las cosas. Es el que busca, digámoslo así, una religión pagana. ¿Por qué digo pagana? Porque cuando tú buscas la respuesta en la Biblia, eso es fe, el método es la fe. Pero cuando tú buscas la respuesta en los filósofos, ¿qué ha dicho Sócrates? ¿Qué dijo Tales de Mileto? ¿Qué dijo Platón? ¿Qué dijo Aristóteles? ¿Qué dicen los grandes pensadores? Cuando tú te haces filósofo, entonces son preguntas religiosas, pero con respuestas paganas. En ese sentido, no es que la filosofía esté en contra de la teología, no, porque hay filósofos que son religiosos. De hecho, todos los que estudian sacerdotes tienen que ser primero filósofos, si no, no le dan la teología en la Iglesia Católica. Entonces, primero tienen que ser profesionales en humanidad y después profesionales en religión. Pero el que estudia, el que estudia filosofía, de alguna forma, como profesional, se dedica a pensar, buscando los grandes secretos del universo. Y el otro, el que no estudia filosofía, ustedes viven pensando también, viven pensando desde que se levantan hasta que se acuestan y hasta cuando se acuestan están soñando. Y cuando no quieren pensar, se le meten los canales de afuera y comienzan a pensar lo que no quieren. Cuando uno no decide pensar, el pensamiento coge su propio canal y se dedica tú a pensar que en la novela, que en el chisme, que en lo que te dijo fulanito, que en ese maldito azaroso, que en mi mamá, que qué va a pasar mañana, y se te meten los canales de afuera. Tú siempre estás pensando. Entonces, o piensa de forma profesional, que es lo que hace el filósofo, se dedica a buscar los secretos que explican el universo, a Dios y al mundo, o eres pensado por las programaciones, por las ideas, por los chismes, por lo que todo el mundo dice. Eres pensado. Digo eres pensado porque tú no eliges lo que quieres pensar, sino que se te meten como canales de afuera y tú estás pensando no lo que quieres,
sino que lo que se te mete en la cabeza es lo que piensas. Y en ese sentido eres como una persona programada, arrastrada, gobernada por lo que todo el mundo piensa, por lo que todo el mundo dice, por lo que todo el mundo hace. Entonces, no es que no piensa, eres filósofo, pero de superficie. Mientras que el otro, el filósofo de profesión, entra en las profundidades del pensamiento. Bueno, entonces, una de las preguntas que respondimos en la clase pasada fue, para los que no, los que tienen que ir al video, fue ¿de dónde viene la palabra filosofía y qué significa? La pregunta que hemos respondido hoy un poco es ¿qué se diferencia? Una de ellas, ¿en qué se diferencia el hombre común y el hombre filósofo manejando la palabra filosofía? Y también manejamos en un primer momento en qué se diferencia una filosofía auténtica de una filosofía inauténtica. Algo así como el que piensa de forma positiva, vive, aunque sufra, pero disfruta la vida. Y el que piensa de forma inauténtica, en vez de vivir, padece, sufre, aunque tenga muchas razones para gozar, vive lamentándose de su vida. Entonces, es mejor elegir una vida de disfrute que una vida de fracaso y de lamento. Marjorie. Maestro, ¿podría repetir las preguntas de hoy, por favor? Hay dos preguntas para hoy, ¿verdad? Una de ellas, ¿qué diferencia hay entre una filosofía auténtica y una filosofía inauténtica? Sería la primera, ¿no? Digamos, una filosofía de disfrute y una filosofía de padecimiento. Y la segunda pregunta, que fue la primera que dije, ¿qué diferencia hay entre el filósofo de profesión y el hombre común? El filósofo de profesión y el hombre común, porque los dos son filósofos, pero si los dos son filósofos, ¿en qué se diferencia? El hombre común es el que vive siendo pensado por las programaciones, por lo que todo el mundo dice, mientras que el filósofo es aquel que entra en los grandes secretos del pensamiento, de la vida, de la razón de ser de todas las cosas. Bueno, nada, digamos que aunque falta mucho por decir, yo creo que es suficiente para que el tiempo ya se nos está terminando. Profesor, ajá. Acuérdese que no encontró mi nombre en la lista para que lo tenga pendiente. Ok, bien. Beato Romero. Profe, ¿puede repetir las dos preguntas? Bueno, pero el video yo se lo voy a mandar al WhatsApp. Pueden buscar el final de video, que ya están dichas las dos preguntas dos veces. ¿No? Ok. ¿Quién Ok, más? gracias. Yo voy a entrar otra vez. Que ella cuando va a ir al baño. Se va a cerrar. Yo voy a entrar otra vez para los que tienen problema con la lista. Entonces, de una vez entramos. Los que tienen problema con la lista, de una vez entramos para entonces ponerlo presente y buscarle solución. Se va a cerrar porque ya pasaron los 40 minutos. Nada. Yo necesito que me entren al grupo de WhatsApp porque el link no me deja entrarme. Llámame. Profesor, 983-2000. Ya lo que pasaron lista y dijeron presente no deben de entrar de nuevo, creo yo. No es necesario. Solo los que tienen problemas entran de nuevo al mismo link para ponerle presente.